Orden mundial, geopolítica, tendencias y estrategias es el nuevo libro que ha escrito el catedrático de Relaciones Internacionales y Comunicación, José María Peredo. Enhorabuena por este nuevo volumen. Muchas gracias por la enhorabuena y por invitarme aquí a presentarlo, a Europea Media. Un libro que ha salido a la venta hace muy pocos días, pero sí es cierto que esas presentaciones oficiales van a tener lugar en Oviedo por una parte, dentro de unos días, y en Santander un poco más adelante, con lo cual te deseamos todos los éxitos y sabemos además que en estas presentaciones también vas a estar muy bien acompañado. Pues sí, muchísimas gracias. Efectivamente, ahí la presentación, la primera será efectivamente en Oviedo, en Ontier, el día 24 de septiembre. Después hay una presentación prevista para el 14 de noviembre en el Ateneo de Santander, y seguramente habrá también una en Madrid que no está cerrada, pero que ya informaremos sobre ella también. Por supuesto que sí, nosotros vamos a informar de todo sobre este libro, un libro que está editado por, por Catarata, y también decimos que está coeditado, ¿no?, por Alianza, por la asociación. Eso. La Asociación Atlántica Española, Eso. exactamente. Bueno, pues justo el presidente de la Asociación Atlántica es quien ha hecho el prólogo de este libro, que dice, que realmente este libro, o tú lo llamas más bien un ensayo, este ensayo nos lleva a la reflexión. A la reflexión, pues lo que ha sido la historia y lo que es el orden internacional actual, ese orden mundial, y por otra parte el devenir. Pues vamos a empezar por lo primero. ¿Cómo está en este momento ese orden mundial, del cual dices que es muy complejo? Pues sí, efectivamente. Bueno, lo primero hay que decir que lo prologa Adolfo Menéndez, que es presidente de la Asociación Atlántica Española, sí, que coedita el libro junto con también la propia Universidad Europea de Madrid, así que agradezco por supuesto a los dos y a la editorial La Catarata, por supuesto, que hayan coeditado el libro, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿cómo está? Empezamos por ahora, ¿no? ¿Cómo está el orden internacional? Yo creo que ese es un poco el motivo por el cual empiezas este libro, sí, ¿verdad? Precisamente de analizar, ¿no?, distintos artículos y espacios de análisis, y en el Instituto Español de Estudios Estratégicos distintos análisis sobre la situación del orden, la evolución en este momento, ese orden de rivalidad entre potencias, de competición entre potencias, ¿no?, ese deterioro de lo que llamaban el orden liberal. Bueno, pero claro, cuando empiezas ahí a escribir y a reflexionar sobre ello, a veces piensas, bueno, esto es muy complejo, ¿no?, para que lo entienda el ciudadano medio, el ciudadano interesado, el ciudadano de alguna manera que está condicionado por el funcionamiento de ese orden, ¿no? Pues yo que sé, empresarios, luego servicios de seguridad, por supuesto periodistas, por supuesto políticos, ¿no? Sí. Bueno, y naturalmente estudiantes y el entorno, ¿no?, de las relaciones internacionales. El orden está en proceso de transformación. Esa sería la cuestión, ¿no? A veces le llamamos a eso incertidumbres, lo llamamos en algunos casos desorden, lo llamamos lamentablemente en algunos casos conflictos que se manifiestan, pero evidentemente hay un proceso de transformación por muchos factores que ahora veremos, desde tecnológicos, la llegada de la digitalización, la conectividad, la inteligencia artificial, a geopolíticos, ¿no?, y geoeconómicos, ¿no?, la llegada de China, el ascenso de China, ¿no?, las aspiraciones de Rusia de mantenerse siendo una gran potencia, la emergencia de nuevos estados y potencias importantes, muchos. Ese es el momento, ¿no? Lo que busca también el ensayo, con toda modestia, es ver si ese proceso de transformación que vivimos ahora puede encontrar algunos fundamentos, algunas ideas de cómo se produjo esa transformación en otros procesos, en otros momentos de la historia, donde también pues, hubo una modificación de quiénes eran los actores dominantes, hubo una modificación de cuáles eran los principales valores que había en la sociedad internacional, hubo una modificación sobre cuál era el espacio, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando llega 1492, claro, el mundo nos hacemos conscientes de cómo es realmente el mundo, hasta entonces no. Entonces, claro, eso evidentemente genera un nuevo orden, necesariamente, porque el mundo es de otra manera. Bueno, esto ocurre hoy, porque el mundo que conocemos vive no solo en el espacio terrestre y marítimo, sino que vive también en el ciberespacio, vive también en el espacio estratosférico, por ejemplo, ¿no?
Y ese orden mundial, pues es lo que dices, lo estamos reconstruyendo. Aparecen muchos factores, ¿no?, para esta reconstrucción. En 2020 decides también escribir otro libro, que es Esto no va de Trump. Sí, y Trump en en este juego tiene muchísima importancia. Tenemos esas elecciones el próximo noviembre, elecciones norteamericanas. ¿Qué papel va a volver a jugar de nuevo Estados Unidos, que es tan importante? Pues desde luego, Rosa, la pieza esencial del orden mundial son los Estados Unidos. Lo han sido en los últimos 80 años desde la Segunda Guerra Mundial y lo siguen siendo en este orden en proceso de transformación, ¿no? Lo fueron en el orden bipolar de después de la Segunda Guerra Mundial, lo fueron en el orden liberal triunfante después del final de la Guerra Fría y lo siguen siendo ahora. Es decir, el hecho de que hayan aparecido potencias tan relevantes como China u otras que quieran aspirar, por supuesto, a ser partícipes de ese orden, se me ocurre la India, pero otras también, por supuesto, no quiere decir que Estados Unidos no deje de ser la potencia no hegemónica, pero sí, vamos a decir, con mayor importancia, con mayor capacidad de todo, no solo desde el punto de vista de la fuerza y de la coerción, sino desde el punto de vista también de la atracción, ¿no? Modelo de la democracia liberal, pues es un modelo que obviamente pues no tiene competidor a pesar de la situación que vive Estados Unidos. Quiero decir, en términos, ¿no?, de complejidad de su sistema electoral. ¿Cómo va a afectar la campaña, la posible vuelta de Donald Trump, la no? Pues hombre, evidentemente de una manera directa. ¿Quiere decir que va a cambiar la posición de Estados Unidos? Eso es más difícil de explicar o de percibir. Probablemente haya una gran continuidad en algunos temas muy significativos, ¿no? Es decir, pues la seguridad, el entramado de seguridad, eso no va a cambiar con que haya un presidente y cambie a otra orientación política. Estados Unidos no va a desmantelar las bases en donde las tiene situadas, la inmensa mayoría de ellas. O sea que va a haber evidentemente una continuidad, eso es importante también que la gente y que el ciudadano lo entienda así, ¿no? Otra cosa es que se den prioridad a algunos asuntos si gana un presidente o si gana otro, en este caso otra, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, cuestiones como la OTAN son unas de las que aparecen ahí sobre la mesa, ¿no? El hecho de que Biden y Kamala Harris pues, consideran que la OTAN es una pieza esencial, como pensamos la mayoría, y en algún momento Donald Trump pues, ha venido a decir, que no sé si tanto a ponerlo sobre la mesa, que debería de cambiar el concepto que tiene Estados Unidos en su compromiso con Europa y demás, ¿no? Pues, por ejemplo, en un tema tan relevante como ese, ¿no?, del orden y la seguridad, pues es muy importante el papel de Estados Unidos. De todas maneras, sí que también incluye una cuestión que yo creo que también es necesario saber. El orden no es necesariamente el orden solamente de seguridad y defensa. El orden es, por supuesto, las regulaciones que tienen que ver con el comercio, nada menos que la regulación que hay en el entorno del comercio electrónico, del ciberespacio, etc. Claro, esto también tiene un papel muy importante el presidente de Estados Unidos y su entendimiento con los principales actores dentro de esos, vamos a decir, orden económico o espacios comerciales que son también parte de ese orden y que es muy importante que también se regulen. Exactamente. Viene una de las preguntas del millón, tenemos que hablar de actualidad. Donald Trump en esta campaña ya de momento va por el segundo atentado contra él. ¿De qué manera va a influir esto en el voto? Porque claro, luego tendremos que hablar de Kamala. A ver claro. cómo... Pues hombre, pues una cuestión totalmente anómala, que haya un atentado en unas elecciones como las de Estados Unidos, en ningunas, pero en algunas ocasiones, en algunos países hemos visto que sí se produce violencia política y sin embargo pues en Estados Unidos esa violencia política pues es menos frecuente, aunque ha existido, por supuesto. Pues es una cosa lamentable, es un hecho lamentable y el hecho de que se repita pues un hecho además pero muy preocupante. No es que haya sido un loco, sino que parece que hay una intención ya que desborda de no tolerar en primer lugar las ideas de un rival o de un personaje político, que eso ya es un problema grande, y además de pretender que la intolerancia llegue
¿no? Al asesinato, al atentado. Bueno, pues yo creo que esto evidentemente pone sobre la mesa también el hecho de que la democracia tiene que recuperar su sitio y de alguna manera combatir, yo creo que con esas actitudes violentas, pero quién no va a decir lo que digo yo, por supuesto, pues desde un equilibrio, desde un entendimiento, desde un respeto por los cauces, tanto de debate como de representación, de resultados y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí, bueno, si la consecuencia fuera que la democracia sale fortalecida, no pasaría nada más allá de una advertencia importante. Pero hay que ver cuál es la evolución para ver desde luego cómo se va produciendo esta campaña en ese sentido. Has mencionado a China. China también es otro, bueno, pues agente muy, muy importante, ¿no?, en este orden mundial. Primero, ¿qué papel va a tener? Y segundo, dependiendo de quién gane en Estados Unidos, ¿cómo van a ser esas relaciones? Pues muy buena pregunta, ¿no? Muy buenas preguntas. ¿Qué papel tiene China? Pues obviamente China tiene el papel que yo creo que todos le reconocemos, es la potencia aspirante, la potencia emergente, que ya ha dejado de ser la potencia emergente para convertirse en una realidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de su influencia a nivel internacional. No es equiparable a Estados Unidos a nivel mundial, pero sí es equiparable su influencia en determinadas áreas. Por ejemplo, pues en Asia hay una competencia muy clara entre Estados Unidos y China y otras potencias de menor envergadura. Y también, ¿no?, pues China ha manifestado su intención de proyectarse fuera de ese entorno natural que es el Asia-Pacífico, ¿no? Y entonces, pues China en las últimas 2 décadas se ha manifestado con una gran intensidad, por ejemplo en América Latina, por ejemplo en el contorno sobre todo, pero en África en general, y también en otros lugares, ¿no? De tal manera que evidentemente se ha convertido pues, en un actor, como dices, un agente, un actor de primera magnitud, una gran potencia, con más aspiraciones de llegar más lejos de donde está. Pues yo diría que no está claro a dónde quiere llegar China, si quiere sustituir a Estados Unidos, si quiere sustituir el orden mundial, de alguna manera liderado por Estados Unidos, si tiene alternativas para ese proyecto. Algunas las ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, ¿no?, esa idea de potenciar pues instituciones u organismos donde Occidente y Estados Unidos es un poquito está menos presente, por ejemplo, los países o las potencias emergentes en torno a los BRICS, o la propia iniciativa de la nueva ruta de la seda. Pero claro, hay que ver cómo evolucionan esas iniciativas, porque también hay que decir que en este mundo abierto, que eso sí que queda claro, que esa competición es abierta, pues indudablemente China no tiene por qué ser el campeón final, es decir, los otros siguen compitiendo, de tal manera que Estados Unidos, las potencias occidentales, los aliados de Estados Unidos, otros más neutrales, la India, nuevos actores, están presentes también en esa nueva dinámica. Europa, evidentemente, es otro de los actores, y dentro de Europa, claro, no podemos dejar a nuestro país. España, ¿qué papel va a tener? ¿Va a ser protagonista o secundario? Bueno, pues aquí yo creo que es más lo que nos gustaría que lo que realmente va a ser, ¿no? España tiene todas las condiciones para convertirse en un actor estratégico. Desde mi modesto punto de vista, pero también apoyado, obviamente, en distintas reflexiones que también se incluyen en el libro y en el ensayo, de distinto ámbito, de ámbito político, de ámbito de militares y de seguridad, de ámbito económico, que no hay más que ver, ¿no?, el papel que tienen nuestras empresas grandes empresas a nivel internacional. Pero España además tiene una localización muy importante en la península ibérica, ahí con el estrecho de Gibraltar, que es uno de los nexos de paso fundamentales que hay en el mundo, y por tanto en el orden mundial. Obviamente ahí hay un paso en donde España está presente por su propia naturaleza geográfica. España tiene además pues una digamos tradición y preparación histórica para asumir ese reto de dar un paso adelante, no fuera del entorno europeo ni fuera de ningún otro entorno donde somos aliados, pero sí de una manera autónoma, porque España pues mantiene pues
pues unas relaciones muy especiales y de gran conocimiento pues, en mundos y entornos tan importantes como es el iberoamericano, como es Latinoamérica, o por ejemplo como es el norte de África y como un lugar tan importante también para la seguridad internacional como puede ser pues, el Sahel, etc. Por consiguiente, yo creo que lo que hace falta es, en primer lugar, muchísima más cohesión interna. Eso no hace falta aquí hacer un mitin político, ¿no? para verlo. Es decir, no podemos llegar a ser nada si no nos pensamos antes y que nos creemos, todos tenemos un proyecto claro de hacia dónde vamos, la inmensa mayoría, que no necesariamente todos, pero sí la inmensa mayoría. Y ese es el primer asunto que España debería resolver. Y una vez resuelto esa cuestión, pues inmediatamente ligado a eso haría falta una estrategia. Una estrategia bien diseñada, una estrategia de saber hacia dónde vamos y una estrategia que no sea solamente, insisto, de seguridad o política y de seguridad, sino una estrategia que tenga también en cuenta nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestras posibilidades y oportunidades desde el punto de vista económico en esos ámbitos, ¿no? De la investigación, de la inteligencia artificial, de las energías, etcétera, etcétera. Para finalizar, y es una pregunta casi obligada, ¿qué va a ocurrir en Venezuela? Pues sí, es una pregunta, ¿cómo no lo va a ser? Y además, quizá alguno puede pensar que no tiene que ver con el orden mundial, pero tiene muchísimo que ver. Es decir, toda esa competición que vemos de la que hablamos los teóricos y que en el libro se recoge, ¿no? La competición entre potencias, entre distintos actores, eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Desde hace muchos años, por una parte, pues digamos los países del bloque que no está, el occidental o del ámbito de las democracias liberales, bueno, pues ¿no? Se ha apoyado durante años esa democratización de Venezuela en la línea en la que iba. Y sin embargo, pues desde ámbitos críticos con esas democracias liberales, ya sean de los antiguos comunistas, por ejemplo, países antiguos comunistas, de la propia emergencia de Rusia, de los intereses chinos, etcétera, o de otros países. Obviamente Venezuela además tiene un interés petrolero y por tanto de energético y de comercio internacional, pues se ha intentado también mantener y apoyar al gobierno de Maduro y a los anteriores de Chávez, ¿no? Y a esa pugna se vive, esa tensión se manifiesta obviamente en la propia sociedad venezolana, que está fracturada, para su desgracia, por supuesto, en medio, ¿no? de esa pugna de potencias, ¿no? Decimos a veces los profesores de política internacional y de relaciones internacionales, decimos, es muy importante que entienda el estudiante que lo internacional impacta más en lo nacional que al revés. Entonces, aunque nos parezca que nosotros somos de donde somos y aquello no lo mueve nadie, eso no es así. Nosotros somos lo que el mundo y el orden va permitiendo, va conformando que seamos, ¿no? Y eso es lo que yo creo que de alguna manera pasa en Venezuela. Muchísimas gracias, catedrático. Y ya saben, Orden Mundial, Geopolítica, Tendencias y Estrategias. Un libro de José María Peredo. Una invitación a la reflexión sobre el orden mundial y el devenir de los tiempos.